medidas de tendencia central que nos dan información de cómo es el comportamiento de ese grupo de datos. Y en cierta forma, estas nos indican hacia dónde tienden a concentrarse, perdón, a dónde tienden a concentrarse los datos, hacia dónde, hacia dónde tienden es el área, ¿sí? Hacia dónde van el mayor número de datos o en otras palabras también, dependiendo qué tipo de medida sea, como que equilibran, ¿sí? Los valores de eso y representan, es un solo valor que puede representar al grupo de datos, ¿verdad? Nos indica qué es y cuál es el valor representativo de ese grupo de datos. Esas son las medidas de tendencia central, pero cuando nosotros hacemos un análisis, hacemos una investigación y estamos analizando los datos, también necesitamos de otro tipo de medidas que complementen la información, ¿sí? Es decir, nosotros podemos tener una media, una mediana, una moda, que nos dan la información de cuál es el valor representativo de los datos, hacia dónde tienden los datos, hacia dónde se concentran los datos. Pero eso es una parte para tener mayor información de cuál es el comportamiento de los datos y tomar y sacar nuestras conclusiones y tomar decisiones en relación al fenómeno que nosotros estamos observando. Necesitamos calcular estas medidas de dispersión. Sí, y estas medidas de dispersión, vuelvo a indicar, nos complementan la información. ¿Sí? Si hay algo que quedaba ahí, que no, de alguna manera no comprendíamos, o no entendemos, o no se evidencia con las medidas de tendencia central, con las medidas de dispersión, posiblemente vamos a terminar de aclarar lo que sucede y lo que está pasando con este grupo de datos. Las medidas de dispersión, realmente vamos a ver que son varias medidas, pero en forma general podemos decir que las medidas de dispersión es un valor que indica cuál es la variabilidad de los datos, cómo es la variabilidad de los datos, ¿sí? Cuán dispersos son los datos, cuán homogéneos o cómo son, si son muy heterogéneos los datos, ¿sí? Las medidas de dispersión es un solo valor que nos indica la dispersión, cómo es la dispersión, la variabilidad de los datos, ¿sí? Miden la variabilidad en conjunto de datos, indican en qué grado los grupos son más bien parecidos, ¿sí? Si se parecen o no, porque puede ser que los valores que nosotros tenemos dentro de una variable en particular no, el recorrido de la variable no sea muy grande, ¿sí? Supongan si ustedes algún dato podría moverse, ¿sí? Dentro de los valores de 19 miligramos, por ejemplo, a 20, 21 miligramos por decilitro. Sí, vean ustedes que es la amplitud de la variable es muy pequeña. Se mueven entre 19, 20, 21, de 19 a 21, ¿sí? Los datos ahí como que podríamos indicar son bastante parecidos, bastante homogéneos, pero podría ver, o sea, las medidas de dispersión también nos indicarían a nosotros, ¿sí? En qué medida los datos son más heterogéneos. Otro ejemplo. Supónganse ustedes que siempre con esta variable, ¿verdad? Que estábamos indicando por ejemplo, 19, 20, 21, por ejemplo, o sea, miligramos por decilitro, solo por poner un ejemplo, ¿sí? Pero, ¿qué tal si esta variable, en lugar de moverse o de tener ese recorrido desde 19 al 20 hasta el 21, del 19 al 21, se mueve
de 5 miligramos a 35 miligramos. ¿Sí? Fíjense ustedes que estamos hablando de 5 miligramos, 10, 15, 20, 25, 30, 35. O sea, esa es la amplitud o recorrido de esa variable, es muy grande, es amplio en comparación del ejemplo anterior. Y entonces ahí pueden ser los datos más heterogéneos, ¿sí? Es decir, no son tan parecidos entre sí, hay mucha dispersión entre esos datos porque la amplitud es grande. Al contrario, en el ejemplo anterior, si se mueve desde 19 a 21, es más pequeño, o sea, podríamos decir, los datos están más concentrados. Imagínense ustedes que sean 60 datos, 80 datos, y que para el primer ejemplo se muevan esos 80 datos, estén dentro de 19, 20, 21. O sea, los datos se ven que están concentrados ahí, en eso. Sí, o sea, son más parecidos. El mismo caso, que sean 80 datos, 90 datos, pero en el otro caso, que se muevan desde 5 a 35 miligramos por decilitro. Fíjense, la dispersión de los datos es muy amplia, ¿sí? Hay mucha, los datos son muy heterogéneos, difieren mucho unos de otros. Entonces, ¿cómo es realmente el fenómeno? ¿Cómo se presenta? Lo podemos ver nosotros y comprender un poco mejor a través de las medidas de dispersión. Las medidas de dispersión, vuelvo a repetir, va a ser un solo valor, ¿verdad? Que van a medir esa variabilidad de ese grupo de datos, ya sea de una muestra o una población. ¿Y cuáles son las medidas de dispersión más utilizadas o las que más encontramos frecuentemente? Dentro de ellas está la amplitud o rango, la varianza o variancia, ¿sí? Generalmente lo encontramos como varianza. Sin embargo, fíjense ustedes que Daniel Wayne lo menciona como variancia. Entonces, ustedes lo van a ver ahí en Daniel Wayne, ¿sí? Y toda esta parte también está en Daniel Wayne Jóvenes. Ahí aparece las definiciones de esta parte, ¿sí? Y también algunos ejercicios sobre cada una de las medidas de dispersión. Pero luego de la varianza o variancia tenemos la desviación estándar y la última medida de dispersión que nosotros podemos encontrar es el coeficiente de variación. ¿Sí? Veamos este cuadrito que está acá, jóvenes, a ver si... miren, veamos acá, tenemos a dos grupos, grupo A y un grupo B. Estas son, solo para ejemplificar, ¿verdad? ¿Qué es, y qué es lo que yo les estoy indicando con el completar la información a través de las medidas de dispersión? Supónganse ustedes que tuviéramos estos dos grupos, en las cuales lo que tenemos acá son las notas de un examen que se practicó al grupo A y al grupo B. Pero en el grupo A, de acuerdo a lo que estamos viendo acá, nosotros podríamos decir, bueno, hay 4 estudiantes, por no hacer muy grande el listado, hacerlo más pequeño, comprensible. 4, acá las notas son las siguientes. Hay un estudiante que sacó 20, ¿sí? Hay otro estudiante que sacó 20, pero también vemos que hay 2 estudiantes que tuvieron 0 en ese examen, ¿sí? Bueno, pero ahora veamos el otro grupo. Miren, acá tenemos 10, hay un estudiante que sacó 10 puntos, el otro 10. Bueno, acá lo que podemos observar es que del grupo de estudiantes, del grupo B, todos tienen la misma nota. Nosotros, acá, lo que yo quiero que veamos es qué pasa cuando nosotros sacamos una media, por ejemplo, y cuál es la comprensión
de lo que está sucediendo, la compresión de esta situación que nosotros estamos analizando. Porque, de acuerdo a esto, si nosotros sacamos una media para el grupo A, sí, y ustedes recordarán, para sacar la media, sumamos el valor, los valores que nosotros tenemos de cada uno de ellos, y los dividimos entre n, que es el total de la muestra, o el total o la frecuencia, ¿verdad?, que nosotros tenemos de cada uno de ellos. Y entonces podríamos decir, bueno, 20 más 20, 40, sí, pero como son 4, dividido entre 4, vamos a tener una media de 10, ¿sí? De 10. En el grupo B, donde las notas son estas, pero al sumar tenemos 40, dividido entre 4 son 10. Bueno, alguien podría decir, bueno, tanto el grupo A, y esa sería una conclusión que ustedes podrían hacer, ¿sí? Pero a lo que voy es a lo siguiente, ustedes podrían concluir que si las medias son iguales, los dos grupos están bien, tienen las mismas condiciones, ¿sí? Que el grupo A se comporta de la misma manera con el grupo B, porque la media que ustedes obtienen es 10 en ambos casos, pero la verdad es que no es así. Cuando nosotros vemos acá para cada uno de los grupos y se hace el análisis, vemos que la situación no es esa, ¿sí? Vemos que hay, por ejemplo, en el grupo A, dos estudiantes que su nivel es, podríamos decir, es alto, independientemente de cuál haya sido el punteo total, ¿verdad? Sobre cuánto esté la nota, ¿sí? O sea, solo es para hacer las comparaciones. Se podría decir, el grupo A, hay dos estudiantes que tienen buena nota, los otros dos están, perdón, ¿verdad? Están mal ahí, no sé qué les está pasando, pero no, su nota es 0, ¿sí? Este grupo A es un grupo heterogéneo, ¿sí? Vean ustedes la variabilidad de los datos ahí, un grupo que está bien, hay unos estudiantes que están bien y otros estudiantes que no están bien. En cambio, en el grupo B, ¿sí? Los estudiantes están al mismo nivel, ¿verdad? Están al mismo nivel, o sea, no hay variabilidad dentro de sus datos, ¿sí? Y ahí es donde nosotros sacamos nuestras conclusiones, qué es lo que está sucediendo, ¿sí? Pero con la media es posible que si solo nos fijamos en la media, nosotros diríamos podríamos concluir mal, ¿verdad? Solo con tener la media, aunque la media esté bien sacada. No estoy diciendo que no esté bien sacada la media está bien sacada en el caso del grupo A y del grupo B, pero las conclusiones a las que vamos a llegar a través de lo que nosotros estamos observando, de eso es lo que nosotros tendríamos que ver, y para eso tendríamos que recurrir a las medidas de dispersión para ver realmente qué está pasando, cuánto es la dispersión de los datos, cuánto es la desviación estándar, cuánto se desvía estos datos del valor promedio, ¿sí? ¿Cuál es el coeficiente de variación? Que todas esas son las medidas que acabo de mencionar, ¿sí? Y que nos daría información de lo que está sucediendo acá en estas dos situaciones que la estamos poniendo solo para tomar esa idea y hacer ese tipo de comparaciones, sacar nuestras conclusiones y tomar decisiones. Porque entonces ustedes dirían, bueno, ya con las medidas de dispersión, ya ustedes tienen una idea más completa de lo que está sucediendo, diría, bueno, conclusión es esta, grupo A, hay un grupo sí que está poniendo atención, el otro no sé qué está sucediendo, no le está llegando la información para esta situación. Hay algo ahí de comprensión, el docente, el estudiante, qué sé yo, cuáles son las situaciones, y toma de decisiones. ¿Sí? Esto es como un ejemplo, ¿verdad? ¿Sí? Para la toma de decisiones, que eso es lo sería más importante. Esa es una de las situaciones por las cuales nosotros necesitamos conocer y determinar las medidas de dispersión. Veamos esta otra situación acá, ¿sí? Acá. Bueno, la verdad es que el tema lo habíamos visto anteriormente, solo para recordar, porque esto es de las situaciones también que tenemos que considerar cuando, perdón,
cuando nosotros eh, solo hago algo aquí, jóvenes. Bueno, aquí está. Sí, sí, Sergio, por favor. Ingeniero, disculpe, para la evaluación podemos tener formulario para los procedimientos. Para el procedimiento, no, yo les voy a explicar que lo que vamos a necesitar para calcular las medidas de dispersión, realmente esto se va a resumir en algunas fórmulas, ¿verdad? Que no son muchas, pero lo que vamos a tener que conocer es las fórmulas, cuáles son las fórmulas que vamos a utilizar para calcular tanto las medidas de dispersión para una serie simple, para datos agrupados, para calcular, por ejemplo, el coeficiente de variación o calcular la varianza para cada uno de esos casos. Y eso les voy a explicar un poco más adelante, que lo que vamos a hacer es en algún caso, construir o elaborar una tabla, pero esa tabla la construimos en función de la fórmula que nosotros tenemos establecido, ¿verdad? Entonces, para responderle a ustedes, lo que vamos a tener son las fórmulas, ¿verdad? Con las fórmulas ustedes van a poder estructurar y sacar las medidas de dispersión que necesiten para cada uno de esos casos, ¿sí? Sería lo mismo entonces con las medidas de tendencia central. Medidas de tendencia central, exactamente, así es. Ajá, muy bien, así sería. Muy bien, está bien, bien por la pregunta. Bien, acá yo les indicaba a ustedes que esto lo habíamos visto la vez anterior y hablábamos que le llamábamos kurtosis, ¿verdad? Kurtosis, a la forma como se distribuyen los datos. Cuando nosotros hacemos una distribución, ¿sí? Hablamos de una serie simple o datos agrupados, lo que sea, y nosotros hacemos su gráfica, vamos a ver que podría tener cualquiera de estos comportamientos. Bueno, de estos y otros que vimos ahí, que eso no los voy a, la gráfica no la tengo acá porque no viene al caso, ¿sí? Porque hay una gráfica bueno, estas gráficas son simétricas, ¿verdad? Pero ¿se acuerdan ustedes que hay unas gráficas que es asimétrica hacia la izquierda y asimétrica hacia el lado derecho, ¿sí? Y esas son algunas otras situaciones que nosotros veíamos, pero para este caso, de las medidas de dispersión, lo que interesa comprender es esto. ¿Cómo es, o cómo se distribuyen, cómo se distribuye la variable? ¿Cómo se representa? ¿Qué forma tiene? ¿Y qué es lo que está pasando? ¿O qué pasaría para cada una de estas situaciones? En el caso de que la variable tenga un comportamiento como una distribución leptocúrtica, miren ustedes acá, que es la línea roja que nosotros podemos ver acá, esta curva que tenemos acá, que es simétrica. Había indicado que en las tres situaciones es simétrica, ¿sí? Pero en la distribución leptocúrtica, nosotros vemos que la media está acá, ¿sí? Acá, en esta línea negra que tengo acá. En la distribución mesocúrtica también la media está acá, y en la distribución platicúrtica, que es esta que está acá, que es verde, la media también está acá, que es lo que está sucediendo acá. Si nosotros tenemos grupo de datos que los podemos representar de esta manera, vamos a ver que en los tres casos la media es la misma, ¿sí? Que es la misma media. Aquí tenemos, ¿no? Es esta media, acá, acá, porque el punto está acá, acá no, acá lo voy acá, donde está el cursor, la flechita, ¿sí? Ahí está la media. Ahí está la media para una distribución leptocúrtica, ahí está la media para una distribución mesocúrtica, y ahí está la media para una distribución platicúrtica, ¿sí? Pero, ¿cómo están los datos? Esa es la situación que nosotros completamos cuando calculamos una medida de dispersión obtenemos una medida de dispersión, ¿sí? Porque
es el ejemplo que yo estaba, que estamos poniendo acá. Ven, las medias son 10, acá, aquí 10, podría ser una situación similar a esta, donde las medias, sí, para un grupo, sí, como este, por ejemplo, podría ser cualquiera de las tres situaciones, y para este podría ser cualquiera de las tres situaciones, porque la media es 10, digamos que para este caso, ¿sí? Es 10, pero vean ustedes que es la forma como se distribuye, porque en la distribución leptocúrtica, por la forma, sí, los datos están más concentrados hacia la media, hacia el centro, ¿sí? La distribución leptocúrtica es más elongada, es, por decir así, disculpen ustedes la expresión, es más puntiaguda hacia el centro. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? Que los datos, miren, los datos se distribuyen en toda esta parte acá. Acá están más juntos del valor medio. En la distribución platicúrtica, miren, los datos se distribuyen a todo lo largo de estas bandas que están acá, ¿sí? Ahí los datos están más dispersos, ¿sí? Más dispersos. Y hay datos eh, extremos, ¿sí? Que son, bueno, de hecho en la distribución leptocúrtica también, pero no son tan, no se mueve la variable tan no es una amplitud muy grande, ¿sí? Porque miren ustedes, acá es más pequeña, pero en la distribución platicúrtica sí, se distribuye. La dispersión es muy alta, la dispersión de los datos es grande, ¿sí? Hay más variabilidad de los datos, hay más heterogeneidad, los datos son más heterogéneos, no son tan parecidos como en una distribución leptocúrtica. En la distribución mesocúrtica, que es la forma que generalmente encontramos en una distribución, ¿sí? Y es la que vamos a ver que en una distribución normal, la famosa campanita de Gauss, sí, porque tiene esa campanita de Gauss, esa es la que tiene, como quien dice, pues no tiene los datos tan concentrados hacia el centro, pero tampoco los tiene hacia, hacia los extremos. Sí, es como que el término medio entre esas dos distribuciones. Por favor, Ronnie, Osvaldo, ¿sí? ¿Cuál podría? Bueno, ingeniero, la kurtosis aplica de igual manera para la medida de tendencia central y la medida de dispersión, o solo para la medida de tendencia central. No, para las medidas de tendencia central también, ¿verdad? Porque fíjese usted que estamos viendo acá, por ejemplo, en el caso de las medidas de tendencia central, que acá, mire, acá está la media, acá está la media, ¿sí? Y nosotros calculamos, por ejemplo, una media para un grupo de datos. Si el grupo de datos se distribuye de esta forma, podríamos calcular una media. Y puede ser esta, que está acá, ¿sí? Acá. Bueno, otra duda, disculpe. Ajá, ¿sí? También mencionó la simetría en la kurtosis, la negativa y la positiva. ¿Podría darnos un ejemplo de eso en algunos datos? Sí, sí. Digamos, bueno, esto es más que todo para las medidas de tendencia central cuando es una asimetría negativa y una asimetría positiva. Lo que sucede acá es que aquí estoy indicando solamente la forma, ¿sí? De las distribuciones en una forma simétrica. Pero sí, por ejemplo, cuando nosotros tenemos una variable, sí, posiblemente nos vayamos a encontrar con una variable que al representarla en un eje cartesiano puede hacer que esté más tendida un extremo hacia la derecha, ¿sí? Imagínense usted esta verde, esta azul que está acá, ¿sí? Que esté tendida un poco más esta parte, ¿sí? Hacia la izquierda. Yo por no sacar
una gráfica de esas, porque de esa la teníamos se presentó en las medidas de tendencia central, sí, pero la situación ahí es que eso puede ser también, fíjense ustedes que esté ahí, podamos representar también una medida de dispersión, podría ser, porque las variables, la variable que puede estar representada ahí tenga esa asimetría negativa, ¿sí? Asimetría negativa, o sea, se tiende más hacia la izquierda, puede ser, ¿sí? Que, por ejemplo, acá donde tengo el cursor, esta línea, ¿sí? Imagínense ustedes, solo hagámoslo en forma así imaginaria, que la tendamos para acá, ¿me? Y se venga a terminar más acá, ¿sí? O sea, hay una parte que está aquí así, pero que esta que está acá tiende un poco más hacia el lado izquierdo. Esa sería una variable con una asimetría negativa. Pero también tendríamos una variable con asimetría positiva si, por ejemplo, esto que está acá estaría así, pero esta parte que está acá tendería a irse más para la derecha, hasta acá, ¿sí? Tendería a irse más para acá, acá, y se alarga más, ¿sí? Se alarga más que esto que está acá. Queda, no queda simétrica, ¿verdad? No queda simétrica la gráfica. Y en ese caso, ¿se acuerdan ustedes ahí solo por que yo les hablaba a ustedes que en el caso de las medidas de tendencia central, que la mediana era la medida cuando era asimétrica, ya sea negativa o positiva, la mediana era y eso lo ven ustedes ahí en las diapositivas que yo les compartí, o también en un documento de apoyo, que la mediana era la medida o el valor más representativo del grupo de datos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la mediana distribuía el grupo en dos partes iguales, aunque fuera asimétrica. La mediana buscaba cómo distribuir las dos partes, ¿sí? Asimétricas en dos partes iguales. Y en ese caso, la mediana estaba en el valor medio entre la media, ¿sí? Y la moda, para cada uno de los casos. Ahora, ¿cómo podría verse las medidas de dispersión ahí? También, ¿verdad? ¿Cuánto se distribuye en función del valor medio? ¿Sí? Porque al final, miren ustedes, la dispersión acá. Les voy a comentar acá cómo estaría la dispersión acá con estas gráficas que son simétricas, pero también podríamos como que relacionarlas en las gráficas que son asimétricas. En este caso, la dispersión se mide desde la media, desde el valor medio para acá, ¿sí? Para hacia ambos lados, ¿ya? Entonces, y realmente un valor de dispersión, ya sea la varianza, la desviación estándar, coeficiente de variación, más que todo hablemos de la varianza y de la desviación estándar. Estas las vamos a medir desde aquí, ¿sí? Hacia la izquierda y hacia la derecha. Es un solo valor que representa la dispersión de todo el grupo. Es como quien dice, saca todas las dispersiones, ¿sí? De cada uno de los valores de la variable y como que hace un promedio de todos esos valores y los representa en uno solo. Porque la desviación, la varianza o variancia es solo uno, es un solo valor, y la desviación estándar es un solo valor. O sea, no va a haber, es decir, como un valor de todo el grupo va a ser un solo valor, ¿sí? Pero aquí podrían ir representados desviaciones de cada uno de esos valores, ¿sí? Y entonces acá nosotros deberíamos decir, miren, vamos a ver, voy a ver qué hago acá.
acá. Acá. Utilizo esto solo para hacer una representación. Miren, del centro hacia acá, hacia los lados, esa es la dispersión de los datos. ¿Sí? Ahí está la dispersión de los datos. ¿Cuánto se dispersan los datos? ¿Ven? Del valor medio generalmente. De aquí hacia la izquierda y hacia la derecha. Miren. En el caso de la distribución leptocúrtica, en la distribución mesocúrtica, la dispersión, mire, va hasta acá, mire. Hasta acá. Y en la distribución platicúrtica, la dispersión se mueve desde aquí. Miren, todo eso, miren, hasta acá. Y desde aquí hasta acá. Hay mucha dispersión de los datos. Eso es lo que les estaba indicando. Ahorita le doy la palabra a Diego. Y en el caso de las distribuciones asimétricas, ¿sí? Que son asimétrica negativa o asimétrica positiva, la misma situación sería, solo que partiendo de la media, del valor medio, que en ese caso no va a estar al centro, ya se dieron cuenta, sino va a estar a un lado, porque ¿qué valor estaría al centro? La mediana, por definición. La mediana en las distribuciones asimétricas negativas o asimétricas positivas, la mediana está en medio entre la moda y la media. ¿Sí? Sí, dígame, Diego. Sí, ingeniero, disculpe, solo era para que, no sé si podría repetir el de leptocúrtica, ¿hacia qué dirección se desvía? Muy bien. Fíjense que miren, pues, realmente la dispersión, miren, la dispersión de los datos, tanto en la distribución leptocúrtica, la mesocúrtica, la platicúrtica, vamos a ver, y eso, fíjense ustedes que eso es, estamos hablando de medidas de dispersión, y dentro de las medidas de dispersión hablamos de varianza y de desviación estándar. Y esto es importante, jóvenes, porque de aquí, desviación estándar siempre la vamos a utilizar, ya sea en esto, que estamos solo calculando las medidas de dispersión, ¿sí? Pero ahorita lo vamos a ver para qué nos pueden servir cada una de ellas, pero nos va a servir para, por ejemplo, en prueba de hipótesis, o sea, en inferencia estadística nos va a servir, en el tamaño de la muestra nos va a servir, en prueba de hipótesis, intervalos de confianza, nos sirve la desviación estándar como medida de dispersión. ¿Y qué significa? ¿Qué significa, por ejemplo, una desviación estándar? Ustedes han oído de la desviación estándar. La desviación estándar es esto. La desviación estándar o varianza también, no es lo mismo, pero también de la desviación estándar sale de la varianza. ¿Sí? Es que la desviación estándar es este valor que va desde aquí, del centro, hacia acá, hacia este lado derecho, o el valor que va desde aquí hasta ese lado, acá. Esa es la desviación estándar, miren, cuánto se mueve de aquí para acá. Puede moverse uno. Estamos hablando, pero aquí ya nos vamos a meter a otra situación, pero en una distribución normal, la desviación estándar se va a mover desde 1, 2, 3, 3.80 y algo, por ahí, y eso lo vamos a ver un poquito más adelante. En una distribución normal, estándar. Aquí no estamos hablando de distribuciones normales, estamos hablando de unas distribuciones, la mesocúrtica como la distribución normal. La leptocúrtica no es una distribución normal, pero sí es simétrica, ¿sí? Entonces, miren, acá esto que está del centro para acá es la desviación estándar. Desde aquí para acá es la desviación estándar. Desviación estándar ¿de qué? De cada uno de los datos, porque los datos están aquí, mire, van acá, los datos van acá. Supónganse ustedes que sean 80 datos. Aquí van a ir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y todos los datos van acá, porque los ploteamos en un eje cartesiano. ¿Cómo se grafica una variable? Una variable se grafica con el valor de la variable, si es miligramos por decilitro, por ejemplo, y en los casos que yo le estaba poniendo, 5 miligramos, 10, 15, 20, 25, 30, 35. Acá en el eje X
Ahí va el valor de la variable. Aquí iría 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, a lo largo de todo esto. ¿Sí? Ah, bueno, pero ¿y entonces qué es lo que le da la forma aquí al asunto? Las frecuencias. Porque así se grafica una variable. El valor de la variable contra, en el eje Y, la frecuencia que se tiene. ¿Sí? Y entonces vemos que aquí hay más frecuencia. Aquí donde está la manita, ¿sí? Hay más frecuencia, es la frecuencia más alta. La frecuencia más baja es acá. Aquí están las medianas. Pero todos estos puntos que están acá en la línea roja, ahí van los valores. ¿Sí? Y entonces quiere decir que nosotros estamos sacando desviación estándar desde aquí hasta acá. Miren, de todos estos puntos que están acá, de los puntos rojos. Aquí, de aquí para acá, acá, miren. Esas son las desviaciones. ¿Cuánto se desvía? Por eso es que yo mencionaba, decía que las medidas de dispersión miden la variabilidad de un conjunto de datos. ¿Cuán variables son los datos? ¿Sí? ¿Qué variabilidad hay? ¿Cuánta dispersión hay de los datos? Pero, por ejemplo, con un valor de referencia. ¿Y cuál es el valor de referencia, jóvenes? Acá, la media. Es el valor de referencia, porque desde la media para acá nosotros vemos, ¿ven? Desde la media para acá, desde la media para acá. Y en el caso, perdón, voy a quitar esto. En el caso de la distribución leptocúrtica, disculpen ustedes que a veces se me mueve mucho esta situación, pero es con la intención de hacerlo un poquito más grande. Distribución leptocúrtica, ¿ven? Es esto, acá. Y en la distribución mesocúrtica también desde el centro hasta acá, pero miren, se mueve un poco más, miren su amplitud, la variabilidad es más amplia, más grande. Desde aquí hacia la derecha y hacia la izquierda. O alguien podría decir hacia abajo o hacia arriba. ¿Sí? Y en el caso de la distribución platicúrtica, miren la variabilidad, miren, variabilidad hasta dónde. Miren, es diferente con la variabilidad de la distribución leptocúrtica. Eso es lo que digo. ¿Sí? ¿Alguna duda más, jóvenes? Bueno, esas son algunas situaciones ahí como características que tenemos que conocer y situaciones y condiciones de la dispersión, ¿sí? De las medidas de dispersión. Ah, bueno, pero yo había mencionado acá cuáles eran, ¿verdad? La amplitud o rango, la varianza o varianza, desviación estándar y el coeficiente de variación, ¿sí? Bueno, acá veamos. Miren, primero, la amplitud o rango. Esta ya no es desconocida para nosotros, porque esta amplitud o rango la hemos calculado. Cuando nosotros hacemos o organizamos nuestros datos en una tabla de trabajo, ¿se acuerdan ustedes? Y para calcular cuánto es K, cuánto es W, necesitamos el rango. ¿Y el rango qué es? El rango es la diferencia entre el valor más alto de la variable menos el valor más bajo. Y esa es una medida de dispersión, ¿sí? Esa diferencia que hay entre el valor más grande y el valor más bajo de la variable es una medida de dispersión. Se llama amplitud o rango, ¿sí? O recorrido de la variable. Y eso ya lo vimos, ¿sí? Pero es una medida de dispersión. Y es la medida más sencilla. ¿Por qué? Porque si alguien viene y nos dice, mire, yo quiero que de este grupo de datos usted me diga, me dé ahorita una medida de dispersión. Yo digo, bueno, ¿cuál voy a calcular? Si no tengo mayor cosa, mejor calculo el valor, veo cuál es el valor más alto, el valor más bajo y le digo, ¿sí? Y entonces si alguien dice, mire, pero los valores son estos, como en este caso, por ejemplo, si tuviéramos un valor de edades, por ejemplo, de 64 como valor más alto y 12 como valor más bajo, la amplitud o rango o recorrido de la variable sería la diferencia, que es 52, eso ya lo hemos visto, ¿sí? Pero veamos este otro caso que está aquí en rojo, miren, si el valor o recorrido de la variable, el valor más alto es 88, perdón, y el más bajo es 86, la amplitud o rango es 2, acá es 52,
y acá es 2, mire. Quiere decir que estos datos que están acá, mire, es muy amplia, o sea, la dispersión es muy grande. La dispersión es muy grande, hay mucha variabilidad en los datos. En cambio, aquí no. Fíjese que la variable aquí se mueve solo desde 86, 87, 88. Juntitos están, ahí más, son datos más homogéneos. Y eso tiene que ver mucho con nosotros estemos haciendo un análisis, viendo el diagnóstico de los datos, analizando, sacando conclusiones para tomar decisiones, bueno, así sería la amplitud o rango, ¿sí? El límite superior de la última clase. Bueno, en los datos agrupados, miren, pues, acá hay una cuestión. Tal vez falta indicar esto, ¿sí? Acuérdense que vamos a ver las medidas de dispersión para una serie simple y las vamos a ver para los datos agrupados, ¿verdad? Para la serie simple y datos agrupados. Es las dos situaciones que vamos a ver. La amplitud o rango, así se saca, ¿sí? En una serie simple. En datos agrupados sería el límite superior de la última clase, ¿sí? Menos el límite inferior de la primera clase. Pero esto siempre con un poquito de reserva, jóvenes, porque no necesariamente, ¿sí? Y eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Acuérdense que cuando se establecen intervalos, el último intervalo o intervalo, no necesariamente el límite superior de la última clase es el último valor que nosotros tenemos. Entonces eso sí habría que hacer ahí la consideración, ¿verdad? Entonces, ya diría, bueno, es que ahí el rango o amplitud como medida de dispersión acá en datos agrupados podría servirme en determinadas circunstancias. En otras dirían ustedes, no es el más adecuado, ¿verdad? Como medida de dispersión no es tan adecuado por esta situación que les estoy indicando, que no necesariamente el límite superior de la última clase es el valor más alto, ¿sí? Y eso lo ven ustedes, porque ustedes lo que se hacen con los intervalos es desde dónde a dónde se mueve un valor, ¿ya? Bueno. Así sería aquí podemos ver, ¿verdad? O sea, en el caso del rango de recorrido, si tenemos estas edades de 3, 5, 6 y 8, el valor más alto es 8, 3, este sería el rango, ¿verdad? El rango o recorrido. Okay. Valor más alto, el valor más bajo. La varianza, ¿sí? La varianza. Acá la varianza sí va a ser un poquito diferente en la serie simple que en los datos agrupados. Cambia un poco, ¿verdad? En la estructura de la fórmula, porque hace rato no me recuerdo, pero me preguntaban, ¿verdad? Si íbamos a tener algo ahí para guiarnos para sacar para hacer en el procedimiento y sacar estos valores. Y ahorita les voy a decir, fíjense que cuando nosotros elaboramos un cuadro, a veces nos preguntamos, ¿cuántas columnas son? ¿Serán 5? ¿Serán 4? ¿Cuántas van? No, nosotros lo que tenemos que ver es la fórmula que tenemos, y en base a la fórmula de lo que hacemos, ¿verdad? Hacemos nuestra estructura, y eso lo vamos a ver un poquito más adelante. En una serie simple, ¿sí? Bueno, como concepto, la varianza es la medida de dispersión, la medida de variabilidad, que se saca en función del esparcimiento o de cómo se desvía los datos alrededor de un valor central, del valor alrededor de su media, ¿verdad? Esa sería la varianza. Esa es la medida de dispersión en función del esparcimiento alrededor de su valor medio, el valor de la media. Y eso lo vimos cuando yo les indicaba esto, porque miren aquí la varianza, miren, del valor medio, cuánto se desvían los datos en función de la media, ¿eh? ¿Cuánto se desvían? Fíjense que aquí se desvía esto, miren, en la parte de arriba, pero en la parte de abajo ya se desvía más. Pero, a pesar de eso, la varianza es un solo valor.
un solo valor, ¿ya? Y eso es lo que yo les decía, es como que promedia, ¿sí? Todos esos valores y saca uno solo representativo de eso. Bueno, esa es la definición de varianza, ¿sí? Vamos a ver cómo lo obtenemos en una serie simple. ¿Cuáles serían los usos de la varianza? Lo dijimos, pero para recordar, nos va a servir como valor para hacer inferencia estadística. Acuérdense que ahorita estamos en estadística descriptiva, ¿sí? Estadística descriptiva. Estadística descriptiva toma los datos que tiene, saca medias, modas, medianas y los percentiles que aún estamos pendientes de obtenerlos, ¿sí? Y luego vamos a... sacamos medidas de dispersión y todo, ¿verdad? Pero esa es esta estadística descriptiva. Pero con estos datos, nosotros podemos hacer inferencia estadística. Podemos probar una hipótesis, que eso es inferencia estadística, intervalos de confianza, que también eso es inferencia estadística, ¿sí? Y para eso nos va a servir, para determinar el tamaño de la muestra, etcétera. Ya, para eso nos sirve la varianza. Bien. Perdón. Va. ¿Cómo obtenemos acá? Miremos esto. Perdón, ya me pasé. Acá. Perdón. Acá. ¿Cómo obtenemos cuál es la forma de calcular la varianza en una serie? Oigan bien, serie simple. Simple. En una serie simple, la varianza se calcula y se denota. La varianza se denota como S elevado al cuadrado, ¿sí? S elevado al cuadrado, eso quiere decir varianza. Pero esa es una varianza muestral, ¿sí? Esa es una varianza muestral. Y si la varianza fuera... perdón, es que tengo acá... Acá. Si la varianza fuera poblacional, sería esto elevado al cuadrado. Sí, por favor. Esto elevado al cuadrado. Bien. Entonces, solo lo voy a poner acá, jóvenes, perdón. Porque acá. ¿Sí? Bien. Entonces, esta sería así encontraríamos la varianza en una serie simple. ¿Sí? Vuelvo a repetir. Acá, varianza muestral, S elevado al cuadrado, varianza poblacional, este simbolito, elevado al cuadrado, ¿sí? Y se calcula como la sumatoria desde igual 1 hasta n. O sea, desde el primer valor hasta el último valor. ¿De qué? De xy. ¿Y xy qué es? El valor de cada variable. Menos su media, luego elevado al cuadrado. ¿Sí? Pero dividido dentro de un n menos 1. N menos 1. Cuando es una muestra. Pero cuando es una población, es solo dividido entre n. O sea, no se sacan los grados de libertad. Acuérdense que, bueno, y eso lo vamos a ver un poquito más adelante, tal vez para hacer la aclaración. Pero n-1 son grados de libertad. ¿Sí? A n, que es el tamaño de la muestra, es el número de datos, es la frecuencia, se le resta 1 cuando la varianza es muestral. Pero cuando es poblacional, no se resta 1. Ya. Entonces, esto sería acá. Vean ustedes entonces que para sacar una varianza necesitamos la media, ¿sí? Pero como ya sabemos sacar la media para serie simple, sabemos que la media se saca de esta manera. Una media es igual a la sumatoria desde igual 1 hasta n de la sumatoria de los valores dividido dentro de n, ¿verdad? Entonces veamos este ejemplo, jóvenes, ahí vamos a ir viendo acá esta situación. Acá.
Perdón, a ver, es que acá, solo quiero ver a estos jóvenes, una cosa acá. No. A ver si esos son los datos. Sí. Bueno. Entonces, edades en años de pacientes admitidos en un hospital para enfermedades crónicas, mes de enero 2011, ¿sí? Y las edades son estas. Miren, edades son esas. Bueno, ahora, ¿cuál es la varianza? ¿Cómo obtener la varianza? Bueno, el rango ya sabemos. ¿Cuál sería el rango acá? El rango sería el valor más alto, que sería para este caso 54 menos 10. Sería 44, ¿verdad? Ese sería el rango, o sea, la amplitud. 44 como medida de dispersión, ese sería fácil, rápido de obtenerlo. Ahí está. Ahora, nosotros vamos a calcular una varianza, ¿sí? Bueno, pero para calcular la varianza de acuerdo a la fórmula necesitamos la media. Entonces vamos a calcular la media acá. Y la media es igual a, de acuerdo a la fórmula, la sumatoria desde igual 1 hasta n de x, y de todos los valores. Entonces, sumar los valores, estos que están acá, 10 más 54 más 21 más 33 más 53, el valor me da 171. Sí, yo ya no, acá ya no lo hice, ¿verdad? Indicando primero sumatoria y todo, por cuestión de espacio. Sí, pero la sumatoria es 171, dividido dentro del número de datos, dentro de 5. Entonces la media, para este caso, es 34. Si ustedes lo pueden verificar, sería bueno. Jóvenes, por favor. 171 dividido entre 5. La media es esta que está acá. Esa sería la media. Media es igual a 34.2. ¿Sí? Bueno. Entonces, ahí como ya tenemos la media y dice que para sacar una varianza, la varianza se obtiene con la sumatoria de todos los, desde el primer valor hasta el último valor del valor de cada uno de ellos, menos la media. Entonces, esto quiere decir que lo que tendríamos que hacer es decir 10, ¿bien? 10 menos 34.2 elevado al cuadrado, ¿sí? Más, porque es, aquí está, miren, sumatoria de cada una de las situaciones que vemos acá. Entonces, más 54 menos la media. 54 menos 34.2 elevado al cuadrado. Más 21 menos 34.2 elevado al cuadrado. 33 menos 34.2 elevado al cuadrado. Y 53 menos 34.2 elevado al cuadrado. En una serie simple, esto lo podemos hacer, no se nos complicaría mucho, pero esto ya no lo podríamos hacer cuando por ejemplo, son datos grandes, ¿verdad? Y por eso ya tendríamos que utilizar otra forma, y eso es lo que vamos a ver un poco más adelante. Pero en este caso, de la serie simple, entonces tendríamos para cada uno de ellos esa operación, ¿sí? Y luego que, de acuerdo a la fórmula, n menos 1. Y n, acuérdense ustedes que es el tamaño de la muestra, que es 1, 2, 3, 4, 5. 5 menos 1, 4. Entonces tendríamos un numerador y un denominador. Algunos lo que hacen es hacer el cuadrito. De repente podríamos ver eso un poco más adelante. Pero hacer un cuadrito y poner en el cuadrito x menos xy menos la media elevado al cuadrado, y ahí tenemos el cuadrito y después lo sumamos un poquito más ordenadito, ¿verdad? Pero como los datos acá no son muchos, nosotros podríamos decir que esto podría quedar de la siguiente manera. Acá ya se tiene. Mire, lo que se tiene acá es que es ese cuadrado, que es la varianza, quiere decir varianza. No se confundan. Si no tuviera el 2, diría desviación estándar, pero es varianza. 10 menos 34.2 elevado al cuadrado, más 54 menos 34.2 elevado al cuadrado, más 21. Cada uno de estos valores, como los dijimos, ¿verdad? Menos la media elevado al cuadrado, y eso es lo que tenemos acá. Sumados,
¿sí? Divididos entre d n-1, que en este caso es 5 menos 1. Al final, jóvenes, la sumatoria de estas partes elevadas al cuadrado, cada una de ellas, resulta que es un valor de 1506.8, ¿sí? 1506.8 dividido dentro de 4. Al final, la varianza, perdón, voy a quitar esto. Al final la varianza es 376.7. Varianza. ¿Sí? Luis Felipe, sí, dígame. Buen día, Inge. Tienes uno Buen con día. una duda. ¿No habrá una forma más corta de hacer, de sacar el numerador en la fórmula? O sea, para no estar haciendo uno por uno. Que yo que haya visto, no, porque fíjese que, mire, pues le voy a, no se puede porque vuelvo a esto, vuelvo a esto. Acá, fíjese que lo que usted tiene aquí es esta media, mire. La media es 34.2. Acá. Voy a hacer esto, bueno, perdón. Este valor, perdón. Este valor es este, mire, aquí. Este es 34. Acá. 34.2. Acá, mire. 34.2. Y necesitamos saber cuánta es la dispersión o la variabilidad en función de esta media con respecto a cada uno de los datos. Quiere decir que, por ejemplo, para lo que se está haciendo ahorita, ¿sí? Acá, con estos datos 10, 54, 21, 33, estarían distribuidos, acá, mire, a lo largo de todo esto, mire, a lo largo. Aquí podría ser 10, acá podría estar 54, que sería el más alto, 53 y a lo largo. Pero necesitamos conocer cuál es la dispersión de cada uno de los valores con respecto a su media. Es decir, si aquí estuviera el 53, por ejemplo, mire, ¿cuánta dispersión hay con respecto a este valor medio? Y tenemos un 10, que es este valor. Acá, mire, que podría ser que estuviera por acá, mire, acá, pero necesito conocer cuánto es la variabilidad o la dispersión, ¿sí? Cuánto se dispersan en función de la media para cada uno de ellos, y por lo tanto, hasta el momento no veo yo, ¿verdad?, alguna otra forma de hacerlo para cada uno de ellos. Es decir, para el caso de la serie simple, y es que en la serie simple, por eso digo que en la serie simple lo hacemos así, porque se supone que no son muchos datos, ¿verdad? Y que podría en todo caso poderlo hacer de esta manera, ¿ya? Pero tendríamos que hacer cada uno de estos valores, no se podría de otra manera. A ver, no sé si hay alguna otra duda. Veamos entonces la desviación estándar, ¿sí? La desviación estándar. Inge, perdone, ¿podría ver el resultado de la variancia? Sí, muy bien. La varianza, esta variancia o varianza es 376.7. Ahora, fíjense ustedes que acá, miren, de esto hay que mucho que discutir porque... Inge, perdón, una pregunta. ¿Esto ¿sí? solo es para, esta fórmula la vamos a utilizar para serie simple, ¿verdad? Exactamente, para Y serie simple. entonces, ¿cuál es la fórmula para datos agrupados? Muy bien, esa es la que vamos a ver ahorita.
Es la que vamos a ver. Bueno. Ajá, la vamos a Gracias. ver. Que no varía mucho, no varía mucho, pero también nos facilita un poquito más el asunto. Relativamente nos lo facilita. Porque acuérdense ustedes que datos agrupados podríamos tener 60, 100 datos, 200, 1000 datos. Eso es un poco complejo también, pero ya la forma nos la facilita siempre un poco más. Previo Inge, disculpe. Sí, por favor. Mira, ahí tenemos la varianza muestral, ¿verdad? Sí. Pero la tenemos al cuadrado, no le sacamos raíz cuadrada al resultado. Exactamente, a eso voy. Y gracias por la observación. Porque esto, miren, esto está elevado al cuadrado. Y entonces, acá, los valores, miren, varianza, los valores están elevados al cuadrado. Por lo tanto, y esa es pregunta de examen, jóvenes, pregunta de exámenes. Esta, acá, perdón, acá. No es el valor de la varianza en cuanto a la dispersión o la variabilidad de los datos, no está en sus unidades originales. ¿Sí? Esa es una situación. Está elevado al cuadrado. Está elevado al cuadrado. Por eso es que ustedes dirían, mire, alguien podría decir, mire, pero si usted está diciendo que es la dispersión de los datos o cuánto se desvían los datos en función de la media de esto, mire, y la dispersión de estos con respecto al valor medio, si la media es 34 y los valores son de 10, perdón, es 376. ¿Qué significa eso? Es que lo que pasa es que están elevados al cuadrado. ¿Sí? Y es una dispersión. Es una dispersión, es un valor de dispersión, pero no está en sus valores originales. ¿Qué quiere decir eso? Que están elevados al cuadrado. Entonces, para eso necesitamos la desviación estándar. Y la desviación estándar no es nada más que la raíz cuadrada de la variancia o de la varianza. La raíz cuadrada. Entonces, a esto, como lo dijeron hace ratito, si perdón, no vi el nombre por no mover mucho el asunto acá, ¿sí? Se le saca la raíz cuadrada y entonces sí, ya vamos a tener un valor un poquito más representativo de acá. No sé por qué se me movió esto, pero bueno. No. Bueno, por ahí estuvo. Ahí está. Miren, entonces, aquí, la desviación está, perdón. La desviación estándar mide la variabilidad de los datos en la forma, en las unidades en que se midieron originalmente. ¿Cómo se midieron originalmente? Sin que tenga esto elevado al cuadrado. Por lo tanto, la desviación estándar para una serie simple, para datos agrupados, se obtiene en cualquiera de los dos casos, ¿sí? Sacándole la raíz cuadrada, ¿sí? A la varianza o a la variancia, ¿sí? Se saca la raíz cuadrada y eso es. Ahí no. Realmente en donde varía es en el cálculo de la varianza. La desviación estándar para serie simple, para datos agrupados, se saca la raíz cuadrada y ahí tenemos la varianza. Así. Para este caso, 376.7 raíz cuadrada, 19.41. Ahora sí, fíjense que hay una variabilidad, fíjense, de los datos. Mire, de 19. Perdón, ¿a alguien se le queda el valor? 19. Ajá. De 19. Perdón, ya me pasé. Inge, disculpe. ¿Sí? Mire, entonces, si por ejemplo en el examen nos pidiera que saquemos la varianza, la tenemos que dejar hacia el cuadrado, ¿va? Sí. Y ahí tómenlo en cuenta, jóvenes, porque ahí, miren, y eso es lo que sucede en algunas situaciones ahí. Incluso
con alguien que le revisé todavía su examen, no se me acuerdo cuándo, pero me aproximó. Es en el examen anterior me puso, por ejemplo, eso es un ejemplo, tal vez no es parecido a este, pero es que me puso límite real, jóvenes. Límite real no se aproxima. Límite real puede ser, por ejemplo, 15.5 o 15.55, dependiendo cómo sea. Pero ustedes no van a poner 55.5 y, mejor lo aproximamos así. Que sí se podría aproximar en un caso, pero como límite real no. Ahí es concepto, lo que estoy evaluando es concepto. Acá, si alguien, por ejemplo, me dice acá, me pone, la varianza es 19.41 años, lo tendría yo considerar como que no está bien, porque yo estoy evaluando concepto. ¿Qué se entiende? ¿Qué es una varianza? Que le sacó raíz cuadrada y al final le dio sí, pero da a entender que como que no se sabe o no se diferencia, no se puede diferenciar, o no se ha entendido, o no se sabe qué es una varianza y qué es una desviación estándar. Una varianza está elevado al cuadrado con sus valores. Lo que nos sale de la varianza, eso es S elevado al cuadrado o ese simbolito elevado al cuadrado para una población. Y desviación estándar es solamente S. Entonces, en este caso, acá sí es desviación estándar. Y esto es lo que necesitamos, la desviación estándar es lo que necesitamos para inferencia estadística. No necesitamos esto. ¿Sí? Es S. Pero cabal, así como usted dice, respuesta, varianza, es esta. Respuesta, desviación estándar, es esta. ¿Sí? Esa es. Y hay que tomarlo en cuenta, jóvenes, por esa misma situación. Vuelvo a lo que estaba indicando, 19.41, si ya puede ser comprensible. Pero miren, 19.41 en valores de estos que están acá, miren, una variabilidad de 19.41 años en 10, 54, 21, 33. Bueno, pues una gran variabilidad. Es muy variable. ¿Sí? Hay mucha variabilidad. Ahí nos quedamos con mucha variabilidad. Ahora, perdón, aquí, pero también podemos decir, bueno, pero es que yo quisiera tener una referencia. ¿Qué tal si yo tomo esa desviación estándar, pero veo la variabilidad en función del 100%? Ya me da una idea más, de repente un poco más concreta o más obvia en algunos casos para algunos. Ya se entendería mejor. Entonces sacaría la última medida que podríamos sacar. Pero previo a eso, solo indicar acá que las características de la desviación estándar siempre es un valor positivo. Desviación estándar. ¿Cuál es la desviación estándar? La raíz cuadrada de la varianza. Siempre es un valor positivo. ¿Por qué? Porque está sacado la raíz cuadrada, la raíz cuadrada. Y está influenciada por todos los valores de la muestra de la población. Sí, está influenciada porque procede de todo eso, ¿verdad? De todos los valores de la muestra de la población. Mayor influencia lo ejercen los valores extremos, debido a que en el cálculo son elevados al cuadrado. Sí, valores extremos influencian a la desviación estándar, a la varianza. Porque fíjese que para la desviación estándar hay que elevar al cuadrado cada uno de los valores, por ejemplo. Y entonces, la situación es que y si, por ejemplo, en el caso aquel que habíamos puesto desde 5 a 35, 5 elevado al cuadrado, 25. Pero 35 elevado al cuadrado, bueno, digamos 25 elevado al cuadrado es 625. Porque ese es el número que yo sé que está elevado al cuadrado. 25 elevado al cuadrado, no tengo calculadora. 25 elevado al cuadrado, 625. Miren, ¿cuánto? Entonces, características de la desviación estándar. Y eso es pregunta de examen. Influenciado por valores extremos debido a que en el cálculo son elevados al cuadrado. Sirve para definir la dispersión de los datos alrededor de la media, definitivamente. Eso es lo que habíamos indicado. Bien. Bueno, hace rato yo les dije, bueno, pero si lo referenciamos en función del 100%,
esta variabilidad de esto que estamos observando acá. Entonces, saquemos en función de un 100%. Lucky, Adalili, perdón. Sí, Inge, mire, me quedó una duda. Ajá, Antes de que pase al coeficiente de variación. ajá. Al final, entonces, en los datos simples, solo podemos sacar la varianza. Y en datos agrupados sería la desviación estándar. Al final se usarían las dos. Y en datos agrupados solo sería la primera. Mire, pues, Porque sí, usted ya diga. no dijo sobre la fórmula de variancia en datos agrupados, sino ya era desviación estándar. Ajá, exactamente. Entonces, varianza solo sería para datos simples y para datos agrupados serían las dos. ¿O no? Bueno. Mire, pues, le voy a explicar, a decir yo y tal vez, y me dice si ahí le resuelvo la duda. Porque algo ahí no mucho le he entendido, pero bueno. Pero sí me explicó bastante, pero tal vez yo no mucho le entendí una parte. Lo que quiero decir es que, mire, pues, hay 4 medidas de dispersión: rango, varianza, desviación estándar, ¿sí? Y coeficiente de variación. Para una serie simple, podemos sacar las 4 medidas. Para datos agrupados, podemos sacar las 4 medidas. Para serie simple, podemos sacar las 4, para datos agrupados, las 4. Solo que, para una serie simple, bueno, tanto en la serie simple como en los datos agrupados, lo que puede ser un poco diferente, no un poco, sino lo que es diferente es el cálculo de la varianza, ¿sí? Porque la fórmula es diferente. Ahora, en las dos situaciones, ¿sí? En la serie simple y datos agrupados, el rango es el valor más alto menos el valor más pequeño. En el datos agrupados también. La varianza sí cambia en serie simple y en datos agrupados. La desviación estándar es la misma para ambos casos, en el sentido que lo que se hace es sacarle la raíz cuadrada a la varianza, ¿sí? En la serie simple usamos una fórmula para la varianza y a esa varianza le sacamos la raíz cuadrada. Esa es la desviación estándar. En los datos agrupados usamos una fórmula para sacar la varianza y a esa varianza le sacamos la raíz cuadrada y esa es la desviación estándar, ¿sí? Bueno, en el coeficiente de variación también es el mismo para la serie simple y para datos agrupados, en la forma, en el sentido de que lo que se calcula o lo que se obtiene o lo que se usa es lo siguiente. Perdón, tengo la fórmula acá. Perdón, es que se me... A ver, creo yo... No, perdón, aquí me pasé. Bueno, es que lo que pasa es que... Es que no. Aquí está. Aquí está. Coeficiente, miren pues, en la serie simple y en datos agrupados, la fórmula es desviación estándar dividido media por 100. Y es lo mismo, o sea, la misma fórmula para datos agrupados y una serie simple. Es lo mismo, ¿sí? Solo que los valores van a ser diferentes, porque digamos en el caso de datos agrupados, esto procede de una varianza obtenida de una fórmula determinada, que es la que vamos a ver, ¿sí? Y en una serie simple también, ¿verdad? Pero la fórmula es la misma para ambos. La desviación estándar también es la forma de sacarla de la misma para serie simple. Perdón, para serie simple y datos agrupados. Se saca la raíz cuadrada a la varianza y así esto. ¿Sí? No sé si ahí le aclaré. Sí, gracias. Muy bien. Entonces, miren, jóvenes, aquí estábamos con el coeficiente de variación. Bueno, coeficiente de variación
es la cuarta medida de dispersión. Y ya lo indicaba hace ratitos. Coeficiente de variación se saca. Coeficiente de variación es igual a la desviación estándar dividido la media multiplicado por 100. Esto se hace cuando se quiere comparar la dispersión de dos más conjuntos o de dos o más conjuntos o muestra de datos medidas en las mismas unidades o no. Es decir, mire, aquí, por ejemplo, tenemos dos grupos. Si nosotros queremos comparar cuál es la dispersión, ¿sí? Y la variabilidad entre dos grupos, podemos sacar un coeficiente de variación que nos lo da en función del 100%, ¿ya? Porque nos dice, aquí hay una variabilidad, ¿sí? Del 26%, por ejemplo, en el grupo A, y aquí hay una variabilidad en el grupo B de 56%, donde hay más variabilidad, en el 56%, ¿sí? Pero también nos puede servir para comparar en el mismo grupo, ¿sí? La variabilidad. Cuando nosotros, por ejemplo, estamos utilizando algún medicamento, ¿sí? Bueno, digo, cuando ustedes como médicos, ¿sí? van a tener la oportunidad de hacerlo, pero están usando el medicamento en un grupo de pacientes. Bueno, aquí voy a poner los dos ejemplos. Tienen un grupo A y un grupo B. Utilizan este medicamento para el grupo A, ¿sí? Y el mismo medicamento para el grupo B. La media puede ser la misma, jóvenes, ¿verdad? Como ya vimos anteriormente. Bueno, pero ¿cuánta es la dispersión de los datos? ¿Cuál es la variabilidad? Por ejemplo, están aplicando el medicamento, ese tratamiento, en la durabilidad del efecto. Por poner un ejemplo, yo no soy médico, pero veámoslo así. 5 días tarda el medicamento, por ejemplo. Bueno, pero en el grupo A la media fue tanto, ¿sí? Pero en el grupo, en cuanto a variabilidad, fíjense, puede ser diferente en ambos casos, en el grupo A y en el grupo B. Sí, la variabilidad es diferente. La media es 5. Puede ser 5 días de que tarde, pero cómo es el comportamiento en el grupo A, a todos les tardó los 5 días, ¿sí? En el grupo B, supóngase usted relacionado con el ejemplo anterior, en el grupo A, todos fue muy parecido, pero en el grupo B a unos les tardó 5, a otros no, a unos no les hizo nada, ningún día. Y en el grupo A, en cambio, sí, todos parejitos, por ejemplo, 4 días. Es lo que estábamos viendo anteriormente. Ya, entonces esa es una situación que a ustedes como médicos les va a servir para sacar esas conclusiones y tomar decisiones, porque si ciertamente la media puede ser de durabilidad, puede ser la misma, 5 días, sí, para los dos grupos, pero la variabilidad es diferente. No es el mismo comportamiento para todos dentro del grupo. La otra situación es que ustedes están, por ejemplo, en el mismo grupo, están, por ejemplo, utilizando medicamentos diferentes. La media puede ser igual en el tratamiento. Durabilidad. Es que en ese mismo grupo le duran 5 días los dos. Entonces utilicemos los dos, ¿verdad? Cualquiera de los dos se puede utilizar porque le dura lo mismo y estamos obteniendo los mismos resultados en cuanto a tiempo. Sin embargo, vamos a ver que si calculamos una medida de dispersión y variabilidad, es que, ¿qué pasa con el tratamiento A y qué pasa con el tratamiento B para ese mismo grupo? Que el medicamento A sí tiene la media igual que el medicamento B en el mismo grupo, pero la dispersión es diferente. Es que en el grupo A la dispersión es de 10. Pero en el grupo B la dispersión o el valor es 60, por ejemplo. No, entonces yo utilizo el 10, el que tiene menos variabilidad. ¿Por qué? Porque está más homogéneo. Sí, los resultados son más homogéneos entre las personas que no en el grupo B, que la dispersión es amplia. Miren,
56 de variabilidad, sí, es mucho. Y entonces cuando nosotros calculamos, por ejemplo, la desviación estándar, vemos cuánto se desvía, cuánta variabilidad hay entre esos valores en función del valor promedio. Pero vuelvo a la pregunta, si yo quisiera relacionarla con 100% para tener una idea un poquito más clara, según yo diría, entonces calculemos el coeficiente de variación, y el coeficiente de variación se calcula, ya lo perdí nuevamente aquí, acá, como S, que es la desviación estándar, dividido la media por 100. Ah, bueno. Entonces, ¿cómo sería para el caso que nosotros estamos viendo? Coeficiente de variación, mire, 19.41. ¿Qué es eso? Desviación estándar. Esa la obtuvimos de acá, ¿sí? 19.41. Luego, ¿dividido qué? La media, 34.2. Esa ya la habíamos sacado, ¿se acuerdan ustedes? Esa la teníamos. Y solo para recordar, porque acá, aquí está, 34.2. Entonces, 19.41 dividido 34.2 por 100 es igual a 56.75%. Esa es la variabilidad. Y fíjense ustedes que, ¿por qué? Si el coeficiente de variación es alto, 56.75. Y es que ya no lo veníamos viendo porque la desviación estándar es alto. Sí, Luis Felipe, pregunta. Disculpe, Inge, ¿de dónde sacó el 34.2? 34.2, acuérdense ustedes que acá, para calcular la varianza, miren, para calcular la varianza, dice la varianza es x, la sumatoria desde igual 1 hasta n de xi menos la media elevado al cuadrado. Para sacar la varianza necesitamos la media. Y entonces sacamos la media, porque la media la obtuvimos acá, miren. Sumatoria de estos valores dividido entre el total de los valores. Y el valor era 171, la sumatoria, dividido entre 5. La media es 34.2. Y esto es lo que teníamos que restarle a lo que usted preguntaba, ¿verdad? Que si había alguna otra forma de evitarnos cada uno de los valores por su media. Cada uno de los valores por su media. Yo le decía que no, al momento no se podía, por la misma situación que expliqué en la gráfica. Pero tenemos eso, entonces esa es la media. De ahí se obtiene la media. Entonces, vamos, perdón, ya me pasé. Acá. Tenemos esto, 56.75%, que es alta, decía, porque lo veíamos un poquito ya con la desviación estándar, que era 19 algo, ¿verdad? Pero eso porque hacíamos la comparación con los valores que teníamos. Pero esto sí ya me da a mí una idea más grande. 56.75% de variabilidad. Sí, es muy alto. Supóngase usted que tuviéramos otro grupo donde el coeficiente de variación fuera 20.3. Este es suponiendo, ¿sí? Porque solo, perdón por la expresión, solo me lo jalé. Eso lo hice ayer. Pero porque alguien me preguntaba, entonces yo le hacía la comparación ahí. Suponiendo que el coeficiente de variación para este otro grupo B, fuera 20.3, entonces, ¿qué conclusión? No, es que el grupo A, la variabilidad es muy alta, muy grande. Hay mucha heterogeneidad de los datos. Los resultados no van a ser, si es uso de medicamento, por ejemplo, no van a ser lo que yo espero, lo mejor. Sí, cuando yo lo que busco es homogeneidad dentro de los pacientes y todo. Entonces, el medicamento que yo utilizaría o lo que necesitaría es usar ¿verdad? Porque la dispersión es un poco menor, 20.3. ¿Sí? Bueno, y vamos a hacer una pequeña introducción. Voy a utilizar los 5 minutos que me quedan, jóvenes, perdón, pero
Si no, no lo dejo aquí a medias y es por la pregunta que hacían hace ratos. ¿Sí? La varianza para datos agrupados. Acá, perdón, acá tenemos una varianza, miren, para una serie simple. Es esta. XY, la sumatoria desde igual 1 hasta n de XY menos la media elevado al cuadrado. ¿Sí? Ah, bueno, pero entonces, para datos agrupados vamos a usar la siguiente fórmula, que no varía mucho, ¿sí? Pero cambia los resultados. La varianza datos agrupados es igual a la sumatoria desde igual 1, solo que se me corrió esto, desde igual 1 hasta acá. ¿Por qué es K? Porque ya no es N, ya no son los valores, sino son los intervalos, ¿sí? Desde el primer intervalo hasta el último intervalo, pues son datos agrupados. ¿De qué? ¿De qué? Ya no es el valor de la variable de cada uno de ellos, sino la marca de clase, o el punto medio, menos la media elevado al cuadrado, multiplicada por su frecuencia. Por su frecuencia. ¿Sí? O la frecuencia en I, o sea, la frecuencia que tiene cada uno de los intervalos, dividido dentro de la sumatoria desde igual 1 hasta acá de FI menos 1. ¿Qué es eso? Las frecuencias menos 1, ¿verdad? Esta es solo la notación, ¿sí? Pero al final el denominador es FI menos 1, que al final, ¿qué es? Es N menos 1. Entonces la fórmula es esta, miren, va a variar un poquito, en el sentido de que ya no es XY, sino es la marca de clase, el punto medio, menos la media, elevado al cuadrado, y FI. Ahora, esta es la fórmula que tendríamos que utilizar. Y esto es lo que varía en las medidas de dispersión, es lo que estábamos ahí viendo y discutiendo ahí. ¿Qué es lo que estaba sucediendo? Porque la varianza es lo que cambia, ¿verdad? En las medidas de dispersión. El rango es muy similar en la serie simple, en los datos agrupados, porque es el valor más alto menos el valor más bajo. La varianza es esto, es lo que cambia, la desviación estándar, si es en la raíz cuadrada. En datos agrupados, cuando saquemos la varianza, lo que hacemos es sacarle la raíz cuadrada y esa es la desviación estándar. Y el coeficiente de variación va a ser igual en cuestión de la fórmula. El coeficiente de variación es igual a la desviación estándar dividido la media multiplicada por 100 y ahí está todo. La varianza es lo que nos va a entretener un poquito más en esto. Ahora, ¿cómo hacemos para calcularla? Generalmente lo que hacemos es un cuadro, ¿verdad? Como lo hacemos en medidas de tendencia central, para facilitarnos un poquito y llevar un poquito más ordenado el asunto. ¿Qué columnas? Y eso es lo que yo les decía a ustedes. ¿Cuántas columnas serán? 4 o 5, no, hombre. Miremos la fórmula, ¿sí? Si la fórmula nos dice qué es lo que hay que hacer. Aquí nos dicen, primero, la marca de clase, réstela al valor medio, a la media. Ah, bueno, entonces esta puede ser una columna. Marca de clase menos la media. Esa puede ser una columna. La otra columna puede ser, es que ya tengo la marca de clase menos la media, ahora la elevo al cuadrado. Otra columna donde ya esté elevado al cuadrado. Y la última columna puede ser ya todo esto, donde tenga lo que está elevado al cuadrado multiplicado por FI. Ya, lo que está elevado al cuadrado multiplicado por FI. Y esas son. Entonces, con la fórmula, no hay que aprenderse el cuadro que lleva. La fórmula es la que hay que ver. Si la fórmula nos dice que hay que hacer esto primero, hagamos esta columna. Luego elevado al cuadrado, la otra columna. Y luego multiplicado por FI, la otra columna. Y ahí está. Al final, miren, al final, cuando tengamos todo esto, la sumatoria, porque la fórmula dice varianza en datos agrupados es igual a I igual 1 hasta acá. Súmelos entonces, sumatoria desde I igual 1 hasta acá, sume todas estas situaciones que tenga acá, súmelas. Y al sumarlas, divídalas entre FI menos 1, que al final es N menos 1, ¿sí? En cierta forma. Entonces nos quedaría una situación como esta, que es la que vamos a ver, más adelante, sí, en la otra clase. Pero lo que quería que vean ustedes es esto, pues esto lo estuvimos trabajando ayer. Pero miren, acá, MI menos la media.
MI menos la media elevada al cuadrado, MI menos la media elevada al cuadrado, multiplicada por FI. ¿Ya? O sea que aquí es lo que tenemos elevado al cuadrado y esto multiplicado por FI, serían las columnas que tendríamos. Con esto, si sumamos esto y lo dividimos, ahí vamos a tener los, vamos a tener la varianza. ¿Y cómo sacamos la desviación estándar? La raíz cuadrada. Pero eso lo vamos a ver la próxima clase, jóvenes. ¿Dudas? Antes de alguna duda, jóvenes, como ya estamos en las 10 en punto, por favor, miren, yo a la RAD les envié una tarea. Es para reforzar un poquito la parte anterior, ¿verdad? Es para reforzar. Y todavía la teníamos pendiente. Entonces, por favor, esa tarea es para el día viernes. El día sábado, creo yo, se quedó. Y también la otra situación, jóvenes, es que hay una información ahí de coordinación de la carrera en la que ustedes tienen que hacer